Eduardo, te saludo, ¿cómo estás? Y bueno, empiezo por preguntarte, ¿qué lectura haces de esta información que empieza a surgir? Si crees que estos datos condicen con la presentación que hizo el gobierno, en la cual se hablaba de un acuerdo sin ajuste. Bueno, buenas tardes, gracias por el llamado. Bueno, mira, en general hay dos principios que hay que hacer, que hay que partir de análisis. Todo acuerdo, el mejor acuerdo que se logre con el fondo siempre es un mal acuerdo. Y todo acuerdo que se haga con el fondo implica un ajuste. Esto es así desde que el fondo es fondo y esto ha sido así en los 23 o 24 acuerdos con el fondo que ha firmado la Argentina del año 56 hasta ahora. Así que esas condiciones son así. Ahora, permitime que te corrija una cuestión. En el caso de las relaciones con el Fondo Monetario no se trata de una reestructuración de la deuda. La reestructuración de la deuda se hace con los sectores privados, porque implica que puede tener tres condiciones: quita de capital, rebaja de intereses y extensión de los plazos. Que eso es, de alguna manera, lo que viene pasando siempre con los bonistas, aunque en el caso de esta vez, los bonistas no hubo quita de capital. En cambio, en el caso del Banco Mundial, no se puede ni hablar de baja de retenciones ni de quita de capital, es una refinanciación. Digamos, un clavo tapa otro clavo. Vos tenés una deuda con el fondo por este préstamo, el fondo te da un nuevo préstamo para que tapes este fondo y tengas una nueva deuda. Ahora, esto tiene una situación muy delicada porque le da impunidad al préstamo tomado con el fondo en el año 2018. Porque en la práctica, si te dan fondos para pagar ese, vos lo pagás, esa deuda desaparece y aparece una nueva deuda de aquí para adelante por 10 años y algo para adelante, ¿no? O sea, es una refinanciación, no una reestructuración. Clarísimo, Eduardo. Ahora, sí, preguntarte sí, sobre un poco cómo empezaba la entrevista, consultarte por esos aspectos que se conocieron. ¿Qué nos puedes decir? Sí, mira, lo que hay es que se ha conocido un borrador de un memorando de política económica que aparentemente el gobierno habría girado a un puñado de diputados y senadores, no solo oficialistas, sino también de la oposición, donde ahí se establecen las condiciones, los antecedentes, la situación actual, se definen algunas políticas públicas y hay una serie de datos, entre ellos para destacar, bueno, está lo que ya conocemos, que la evolución del déficit fiscal primario tiene un sentido descendente de menos 2.5, menos 1.9 y 0.9 en el 2024. Lo más delicado que ahí también se establece es lo que ya sabíamos, que la emisión monetaria tiene que ser reducida a un punto este año, cuando venía siendo de 3,5, hay que reducirla a 2,5 puntos. Esto plantea cómo se va a financiar el gasto público. El año pasado, el gasto público, el 75% de ese gasto, el 75% del déficit fiscal primario se financió con emisión monetaria. Ahora no va a poder hacer eso. Entonces, el gobierno va a tener que volcarse al mercado de capitales internos. Por eso ha subido la tasa, para ser más atractivo. ¿Eso qué va a ser? Va a ser un festival de bonos, se va a aumentar tremendamente el costo fiscal de las LELIQ y eso aumenta lo que técnicamente se llama el déficit cuasi fiscal. Ahora, esa es una de las cuestiones. Hay otra cuestión que está en este documento, que es una inflación que va descendiendo entre este año y el 2024 muy lentamente, 3 o 4 puntos por año. Pero además, lo que es más preocupante de todos es el sendero de crecimiento del PBI, que es un sendero descendente también. En realidad no es crecimiento, sino decrecimiento. Porque parte de que el año pasado crecimos 2.2. Este año, según ese programa que está elaborando el gobierno, se crecería entre 3,5 y 4,5. No está tan mal eso, porque hay una base de arrastre de 3 puntos, yo creo que hasta puede llegar a crecer el 5%. Pero en el 2023 se proyecta 2,5, 3,5, o sea, un punto menos que el anterior. Y después para el 2024, 2.5, 3.0, o sea, menos todavía que en el 2023. Ahora, esto es muy delicado porque
hay muchas de las variables y hay otro material que está circulando que alguien difundió, que es una especie de síntesis, donde se expresa, hay 4 o 5 puntos que serían las imposiciones fuertes del Fondo Monetario Internacional. Que esto tenemos que comprobarlo, pero es lo que se está diciendo. A medida que nos acercamos al viernes, que sería el momento en que el Poder Ejecutivo elevaría al Congreso Nacional el proyecto de acuerdo con el fondo para que se debate y se apruebe, aparecen todos estos datos. El primero de esos datos sería el sistema previsional. Ahí se dice que no podría aumentar su participación en el gasto nacional de lo actual, que hoy explica el 40% del gasto fijado en el presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que en moneda constante no puede aumentar más que esto. Pero entonces, ¿qué va a pasar con la fórmula de actualización previsional, la ley jubilatoria? Porque esa ley, que está basada en la evolución de los salarios y la recaudación impositiva, puede ser mayor, puede dar un porcentual que aplicándolo resulte mayor que el 40% que está en el presupuesto. Entonces quiere decir que eso se va a reducir, ¿no? Esa es una incógnita que está planteado ahí. El segundo punto que estos plantean, bueno, lo que esto quiere decir que en realidad de aquí para atrás no hay recuperación de lo perdido en los últimos 4 años. Pelito para la vieja. Todo lo que se dice es de aquí para adelante. No hay recuperación de todo lo perdido en jubilaciones, en salarios, en puestos de trabajo. Eso va a venir. Todo eso es para adelante, ¿no? Ese es otro dato importante a señalar. El segundo punto son los salarios de la administración pública, que según esto solo pueden aumentar si aumenta el PBI. Pero nosotros vemos que el PBI en ese sendero que está establecido en el documento de política pública es decreciente, ¿no? Entonces, pueden aumentar eso, pero ¿eso qué significa? Que sobre la base del salario constante de hoy en día crecería lo que crezca el PBI. Si este año crece un 4%, tendríamos un aumento del 4% en términos reales. Si el año que viene es el 3%, sería el 3% y el otro el 2%, así. Serían aumentos decrecientes también, que no alcanzan a recuperar todo lo perdido en los últimos 4 años, ¿no? Supongo que cuando se refiere a salarios de la administración pública también están incluidos los salarios de las universidades nacionales. El tercer punto es ayuda social focalizada, es decir, que se van a tomar préstamos con el BID y el Banco Mundial en dólares para ayuda social focalizada en pesos. Es decir, una vez más hacemos esa conversión y vamos a seguir aumentando la deuda externa. ¿Pero qué significa focalizada? Que va a ir a determinados puntos. Entonces, ¿qué pasaría con los planes de la UH y algunos otros planes trabajar, etcétera, que son más bien de tipo universal? ¿Serían reemplazados? Acá no se dice eso, ¿no? Acá no se dice eso. Ya tampoco se dice cómo evolucionarían el monto total de esos precios, de esos planes sociales en términos reales, ¿no? Superando la inflación, por debajo de la inflación. No se dice nada. Es cierto que en el otro documento se dice que el gasto social se va a mantener constante. Si cumplen eso, quiere decir que no va a ser inferior a la inflación, pero tampoco se sabe si va a superar la inflación. A lo mejor solo te dan aumentos para equipararte con la inflación, pero como esos te lo van dando siempre un par de meses después, hay un bache que se produce. Digamos, la curva de la inflación crece en forma continua y la curva de los salarios o de la ayuda social crece como una escalera. Entonces, entre esa curva continua y la escalera se forma un triángulo que es todo pérdida. ¿Quién compensa esa pérdida? Nadie. ¿Hola? Perfecto, clarísima esa explicación. Te llevo a un apartado que también, llamó la atención, o algo a lo que ya se habían referido cuando se presentó el acuerdo, que tiene que ver a las tarifas energéticas. ¿Cuál es tu opinión respecto de lo que se esboza en ese sentido, de la quita de subsidios? ¿Qué tan posible es eso? Vos hablabas recién de lo que es la inflación y los cálculos de la inflación. ¿Cómo pensar que eso no llegaría o no impactaría justamente en los bolsillos, ¿no?, de los y las argentinos y argentinas? Mira, hasta ahora lo que se ha conocido es un impacto fuerte en los sectores que serían de mayores ingresos del área del AMBA, lo cual a mí no me parece mal eso. Lo que pasa es que eso parece ser
que es absolutamente insuficiente para lo que pide el fondo. Porque eso sería una recaudación, una reducción de los subsidios del orden de los 200 millones de dólares. Y yo creo que lo que pide el fondo en los 2 primeros años es alrededor de 8.000, 9.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esa diferencia? En la reducción de subsidios dicen que implican hoy el 30% del conjunto del gasto total, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esa reducción? ¿Qué subsidios rebajar? ¿A qué sectores afectar? Es indudable que para afectar quedan sectores del medio y sectores del medio bajo, porque a los sectores más empobrecidos eso no se los tocaría, ¿no es cierto? Se le mantendría la reducción, se le mantendría el subsidio como está actualmente, ¿no? Pero eso indudablemente va a afectar el poder adquisitivo de las personas y en un proceso de alta inflación deteriora la capacidad de consumo de la gente, ¿no? Claro. O sea, si uno se fija en esto, que se deteriora la capacidad de consumo de la gente por la reducción de subsidios, si la ayuda social focalizada solo se va a mantener en términos constantes, y lo mismo para el sistema previsional, quiere decir que el poco crecimiento de la economía que muestra el sendero descendente que señalé antes, solo va a ser arrastrado por las exportaciones. Y las exportaciones no necesitan mercado interno, por eso estas medidas tiran para abajo la demanda. O sea, te agradecemos esto está por tu lectura de esta información que se empezó a conocer. Seguramente te molestemos más adelante para tener nuevas análisis sobre lo que está ocurriendo con este acuerdo del fondo. Te agradecemos muchísimo. Bueno, solo agregar que préstenle atención al quinto punto, estabilidad fiscal, pero ahí es todo el apoyo a las exportaciones. Coincide con lo que yo le digo, que va a ser una economía tirada por las exportaciones. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias a vos, Eduardo.